Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar en ti. Yo creo en Bueno, bendiciones para ustedes, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión de este tema tan importante que estamos trabajando, el papel de María en la historia de la salvación. Qué hermoso fue descubrir en la primera sesión de ayer esa imagen de la mujer en la Biblia. Recuerde que la Biblia hay que mirarla en su contexto. O sea, hay que entender cómo Dios, cómo el agiógrafo, o sea, el escritor de la Biblia, pues presenta un tipo de visión del hombre, de la mujer, frente a un contexto en el que vivía. Y por eso, qué hermoso, el padre Porfirio nos aclaraba todo eso, qué significaba la mujer, por ejemplo, que se entendía como que era objeto de placer y de pertenencia del hombre, del varón. Y como en la Biblia dice que Dios lo creó a imagen y semejanza suya. O sea, tanto la mujer como el hombre es imagen, fue creado, imagen y semejanza de Dios. Y como Dios también, pues, hace partícipe a la mujer de su obra salvífica. O sea, eso es interesante para que nosotros vayamos pensando en todo esto. Quiero al principio de esta segunda sesión dedicarlo de manera muy especial para la diócesis de Barahona. La diócesis de Barahona, con su obispo, Monseñor Andrés Napoleón, está en una jornada de verdad que le llaman una jornada misionera de evangelización todo este mes en un conocimiento profundo de la Virgen, y que esto va a concluir con una consagración a María, pero también como todo un trayecto evangelizador que lleve a un compromiso personal, a cumplir con ese plan personal que Dios tiene con cada uno de nosotros, como lo tuvo con María. Así que felicitamos al Monseñor Andrés Napoleón, a los sacerdotes que están apoyando, a todos los fieles, a los diáconos que están siguiendo esta formación. Como también de la diócesis de la Altagracia, Higüey, por la Romana, por allá, nos hace partícipe, nos informa Zaida Jiménez de la Romana, que está con todo su grupo de los cursillistas, de todo su grupo de la comunidad, de las pequeñas comunidades, de las comunidades eclesiales de base, tratando de que este conocimiento pues llegue a todos ellos. Así que gracias a todos los hermanos que fuera de la diócesis de La Vega se están uniendo y fuera del país a esta formación, porque realmente necesitamos crecer en este conocimiento de la persona de María. Bueno, pues con esta, bueno, tengo que decir también que hoy queremos unirnos a las comunidades que celebran sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora Fátima de Bonao, que aunque los templos estén cerrados, se abren las familias para comenzar este novenario. Así que animo a todos los que estén en su novenario a que no olvidemos a la Virgen. Cada familia organizando un acto a María, una flor a María entregada ahí. Y así vamos celebrando este novenario en honor a la Virgen de Fátima. Y así cada familia, cada comunidad. O sea que no hay tiempo ahora para quejarnos, decir que no vamos al templo. El templo está en tu casa y ahí va el sacerdote a orientarte. Bueno, entonces damos inicio a esta segunda parte que le hemos titulado María, la nueva Eva. La nueva visión de mujer presentada en María y ella también, por medio de ella también, presentada para cada uno de nosotros. Recibamos al Padre Porfirio Espinal. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo
mayor enemigo y mirar en ti. Yo creo en tu... Un saludo muy cordial para todos ustedes, los que nos siguen a través de este canal La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. También para los que nos siguen a través de Radio Santa María, la emisora de la gran familia. Saludamos también a los que nos siguen en otras plataformas que se unen para transmitir a través de las redes sociales. Un saludo con mucho afecto. Vamos a invocar para comenzar la presencia de Dios que nos ayude y nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que nos has regalado a la Virgen María como Madre, te pedimos que así como ella fue llena de gracia, nos llene a nosotros también de la presencia de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu, que es luz, que es sabiduría, Espíritu de paz y de entendimiento, venga en nuestro auxilio. Y que en este momento de reflexión, y a los que están haciendo este curso, los inunde tu presencia y podamos todos crecer y madurar en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy vamos a continuar con este curso y la parte que me corresponde sobre la Mariología. Vamos a hablar hoy del tema de María como nueva Eva, nueva visión de ser mujer. Si la expresión nueva Eva es relativamente, pudiéramos decir, rara y tardía, el paralelo, más que la expresión, el paralelo entre Eva y María se presenta de un modo explícito ya desde finales del siglo II. Es antiguo ese paralelo. Eva, María. En la Biblia no aparece de forma explícita este paralelismo entre Eva y María, pero sí nos encontramos con presupuestos implícitos ya en el Nuevo Testamento. Este paralelismo, Eva, María, es de considerable importancia en cuanto a expresión del papel de María en la historia de la salvación, de su vínculo con Cristo y de su significado antropológico. Vamos a hacer un recorrido histórico de este paralelismo Eva-María. Vamos a ver algunos datos bíblicos. Ustedes que tienen su Biblia en su casa, ¿verdad? Así como Cristo es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. La Biblia enseña que Adán, el primer hombre, fue un tipo de Jesucristo. Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Adán era solo un hombre, el primer hombre. Sin embargo, la Biblia dice que Adán era un tipo del que había de venir Jesucristo. Busquen en la Biblia, en Romanos capítulo 5, versículo 14. Nos dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, que quiere decir tipo, del que había de venir, que es Jesús. Romanos 5:14. Ahí se habla ya de Adán como la figura o el tipo del que había de venir, que era Jesucristo. Y entonces, ¿cómo fue Adán un tipo o una figura de Jesús? Porque a uno le viene a la mente, pero que Adán pecó, Adán se desobedeció al plan de Dios con Eva y tal. Entonces, ¿cómo puede ser una figura? Nos lo explica este pasaje de Romanos 5:19 en la Biblia. Porque como la desobediencia de un hombre
por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Ahí lo explica. Adán desobedeció, pero Jesucristo, el plan que siempre tenía era el de obediencia al Padre. La Biblia enseña que Jesucristo es entonces el segundo Adán. Primera de Corintios 15:45. Así está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente. El posterior Adán, refiriéndose a Jesucristo, un espíritu vivificante. Espíritu vivificante que da vida. Adán era vivo, pero no daba vida. Y Jesucristo, además de que es vivo, da vida. Diferencia. El Nuevo Testamento, en él, Eva es nombrada explícitamente, ¿sabe usted cuántas veces? Solamente 2 veces. Así, de una manera explícita, en el Corpus Paulino y demás. Por el apóstol Pablo, solo 2 veces, como figura de la seducción en el origen del pecado. Eso lo podemos encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y también en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 al 14. Este paralelismo antitético, ¿qué quiere decir antitético? Se llama así paralelismo antitético porque los contenidos son opuestos. Este paralelismo antitético que establece San Pablo entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Jesucristo, en orden a la muerte y a la vida, al pecado y a la gracia, es idéntico para nuestra fortuna al paralelismo que se da entre Eva, la madre de los mortales, y la nueva Eva, María, la madre de los vivientes en Cristo. María, junto a Cristo, obra en nosotros el milagro de la gracia. Veamos un poco, después de esta introducción, pasando por la Biblia, datos de la tradición de la iglesia. Y comencemos por San Justino, este santo que era de origen judío, muy intelectual y de unos escritos muy profundos y densos. San Justino dice, o encontramos más bien en San Justino, que el paralelismo de María con Eva aparece por primera vez que se conozca de una manera explícita por este mártir San Justino. En el año que murió, él murió en el año 165. Fue uno de los primeros padres de la iglesia, San Justino. Entonces, en aquel famoso diálogo con Trifón, que es su escrito, que es un interlocutor judío que contribuye a inspirar este paralelismo. Si por medio, dice San Justino, oiga bien, si por medio de la Virgen Cristo se hizo hombre, es porque el plan divino establece que por el mismo camino en que comenzó la desobediencia de la serpiente, se encontrará también la solución. Por el camino de la desobediencia, ahora se va a encontrar el camino de la solución a esto. En realidad, dice San Justino, Eva era virgen e incorrupta. Oiga, qué dato. Que usted nada más eso casi se lo oye a la Virgen María. Virgen e incorrupta. Pues en un principio, antes de la caída, antes del pecado, Eva era virgen e incorrupta. Asume San Justino. Cuando acogió en su seno la palabra que le dirigió la serpiente y dio a luz, entonces, ¿a qué cosa? A la desobediencia y a la muerte. A eso dio a luz. Por el contrario, la Virgen María concibió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le anunció la buena nueva de que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. De manera que el ser santo, ¿verdad?, nacido de ella sería hijo de Dios, como lo dice Lucas en el capítulo 1, versículo 35, cuando la anunciación del ángel. Ella respondió, hágase en mí
según tu palabra. Así respondió la Virgen. Hay ahí un paralelismo entre Eva y María. Solo en cuanto son vírgenes invioladas, que acogen una palabra, pero lo restante está en oposición. Por un lado, Eva crea desobediencia y muerte, y por otro, María concibe fe y gloria. A Cristo hecho hombre por medio del Espíritu Santo. Esta primera explicitación se hace pues partiendo de la anunciación, como ya decíamos. Más que las analogías y los contrastes, cuyos detalles constituyen lo interesante del tema, es importante destacar el designio escondido de Dios, que hace pasar la solución a través del camino por el que la desobediencia había tenido su origen. Es un dato de San Justino. Puesto que la oposición Eva-María está completada con la de la serpiente y el ángel Gabriel, los dos explícitamente mencionados. Bueno, pues ya ahí en San Justino encontrábamos nosotros este paralelismo de Eva y María, destacando en las diferencias entre una y otra, cómo hay una oposición. Por eso es un paralelismo antitético. Veamos otra figura importante, San Ireneo. San Ireneo, que murió en el año 202, o sea que vivió también en los primeros siglos, en el comienzo de la era cristiana, San Ireneo. En él el tema encontrará no solo más relieve y explicitación, sino incluso un estatuto teológico. Va más allá que San Justino. La comparación Eva-María no es en este autor un simple paralelo, sino la consecuencia casi necesaria de una idea esencial. El plan salvífico de Dios no es una simple reparación, de la obra primera, ese plan salvífico de Dios. Es un volver a comenzar desde el origen. Eso quiere decir San Ireneo. No es reparar el daño, es volver a comenzar desde el origen, una regeneración. De ahí que muchos han hablado de una nueva creación. Una regeneración a través de la cabeza, una recapitulación en Cristo. En esta renovación radical, cada uno de los elementos corrompidos en el momento de la caída es renovado radicalmente. Es un tema nuevo que se puede resumir así. El mal contraído desde el comienzo es resuelto con un circuito contrario. Cristo recuerda a Adán, la cruz al árbol de la caída. En esta visión María recuerda a Eva, Cristo a Adán. El árbol de la tentación recuerda la cruz y Eva a María, ¿verdad? María recuerda a Eva, eso ocupa un puesto de primer plano. Según San Ireneo, su puesto es necesario dentro de la lógica del designio salvífico, el puesto de la Virgen María. Y terminamos esta parte viendo este cuadro que nos presenta San Ireneo sobre el paralelismo entre Eva y la Virgen María. Mire usted, dice San Ireneo, Eva era aún virgen aunque tenía esposo. María, la nueva Eva, era virgen pero casada con José. Eva fue seducida para hacer el mal con la mentira. María recibe la buena noticia de la verdad. Eva, un ángel la seduce, ángel caído, el demonio. Y a María, un ángel le trae la palabra. Entonces, Eva desobedece, María obedece. Eva, causa de muerte para ella y la raza humana. María, causa de salvación para ella y la raza humana. Eva, ató la libertad del hombre. María, libera al hombre de las ataduras. Eva, su descendencia procede de su falta de fe. María, su obediencia procede de su fe. Eva, al desobedecer, huye de la presencia de Dios. María, al obedecer, atrae a Dios a su seno. Eva,
Entonces, por una virgen de raza humana fue sentenciada a la muerte, causa mortis, y María, entonces vemos en ella, por una virgen la raza humana es salvada, causa de salud. Qué interesante esa visión que nos ofrece San Ireneo de María como la nueva Eva. Ese paralelismo de Eva María que utiliza San Ireneo, dicen muchos teólogos que no será superado jamás. Bueno, podrá ser superado, pero hasta ahora no ha sido superado. Lo que es preciso entender bien para comprender esta evolución es que no se trata de una simple analogía entre dos figuras. Eva era un esbozo antropológico de la mujer. María es la restauración y el perfeccionamiento del proyecto que había fallado. Vamos a tomar una pequeña pausa y más adelante pues continuamos con este tema de María como nueva Eva. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar en ti. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar en ti. Bien, pues continuamos con esta reflexión acerca de la Virgen María como nueva Eva. Estábamos viendo los aportes de San Justino y San Ireneo. Han habido otros autores también que han tratado este tema, de ese paralelismo Eva-María. Pero no será hasta la segunda mitad del siglo XIII, ya hablando del año 1400 y pico, cuando se ponga en evidencia el último trazo de ese paralelismo. María como ayuda semejante para el nuevo Adán. María como ayuda. Según la fórmula del Génesis 2:18. Acuérdense que ayer hablábamos de la creación de la mujer y hablábamos de que decía el Señor que no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Esa ayuda que fue Eva para Adán, ahora entonces en este nuevo paralelismo se enfoca a María como esa ayuda para Jesús. No porque Jesús sea incapaz y que sin la colaboración de la Virgen o de otra figura no pueda llevar adelante su misión. No es por eso, ¿verdad? Sino, vamos a ver más adelante cómo se entiende esto. María como ayuda semejante para el nuevo Adán, según esa fórmula del Génesis 2:18. Este último desarrollo, podríamos decir que sufrió un retraso por dos razones. El de María como ayuda para Adán. Primero, la extracción de Eva del costado de Adán era considerada como un atributo específico de la iglesia, nacida en el Calvario del costado de Cristo. Muchos padres de la iglesia, tantísimos padres de la iglesia, se habían referido a eso del nacimiento de la iglesia del costado de Cristo. Esa imagen, la iglesia que nace del costado de Cristo, allí del agua y de la sangre, allí están los sacramentos de la iglesia, del bautismo y la Eucaristía. Entonces, esa figura casi siempre se utilizó para la iglesia, la de María como ayuda semejante para el nuevo Adán y del costado, ¿verdad? Era considerada un atributo específico de la iglesia nacida en el Calvario del costado de Cristo. Segundo, San Ambrosio había establecido una barrera impresionante en 3 textos. San Ambrosio de Milán, famoso, donde establece el principio, decía San Ambrosio, Jesús no tenía necesidad de ayuda para la redención de todo el género humano. Pues resulta que eso lo dijo San Ambrosio, ¿verdad? Hace tantos siglos.
Y ahora también, pues, ese tema, que eso fue en el siglo IV, también tiene vigencia. Se está discutiendo sobre eso en la teología. Pero eso dijo San Ambrosio. Jesús no tenía necesidad de ayuda para la redención de todo el género humano. Entonces, luego ya entre los griegos, otros autores que han ido tratando el tema de María Nueva Eva. Tenemos a un famoso autor griego, Cavasilas, por el año 1300 y pico, 1396. Para encontrar la atribución a María de Génesis 2:18, de esa ayuda, dice, fue una ayuda para Adán. María, Eva, fue una ayuda para Adán. Solamente María ayudó a Dios en la manifestación de su bondad. Ahí dice Cavasilas. María fue ayuda para Adán. Pero cuando hablamos de María como ayuda para Cristo, estamos de algún modo también hablando de María, porque Cristo es humano y es divino, como de ayuda para Dios. ¿Puede una mujer ayudar a Dios? Dios necesita nuestra ayuda. Ese es el punto de la discusión. Entonces, pero él dice que María ayudó a Dios en la manifestación de su bondad. Y ese sí es un dato importante. Que la Virgen María ayudó a Dios en la manifestación de su bondad. Porque si la Virgen María no dice que sí, entonces todo este plan de Dios, ¿a dónde va? Es una pregunta que nos podemos hacer, ¿verdad? Entonces, en ese plan María ayudó a Dios a manifestar su bondad. Y al fin y al cabo, ¿no será eso lo que Dios quiere de nosotros? Que todos le ayudemos a manifestar su bondad. Que todos nosotros vivamos acogiendo el amor de Dios y lo expresemos como lo expresó la Virgen María. Entonces, esa es una nota muy importante, la de aquel famoso teólogo griego, Cavasilas, en el año 1396, que María ayudó a Dios en la manifestación de su bondad. Qué bonito. Bien, pues, olvidado en los últimos siglos el tema de María como nueva Eva, porque se habló mucho de María en la temática de los privilegios, y eso dominó la Edad Media, los privilegios de María. ¿Cuáles son esa teología de los privilegios? Que María fue concebida sin mancha, la Inmaculada Concepción. No es otro privilegio. María fue asunta al cielo. Otro privilegio también, el de la siempre virgen. María fue virgen antes, durante y después del parto. En todas esas verdades de fe para nosotros, no han sido verdades explícitas en la Sagrada Escritura, no en la Biblia, pero sí en la tradición de la Iglesia. Y el que María fue, en toda esta teología de los privilegios, María asunta al cielo, María sin mancha del pecado original, la Inmaculada Concepción, María siempre virgen, eso dio mucho de qué hablar durante siglos pasados, mucho. Entonces, pero era una teología que tenía poco arraigo directamente bíblico, sino más bien por la interpretación de los padres de la Iglesia y de los teólogos, porque no era una cosa a lo loco, bien racionalizada, bien fundamentada. Entonces se llegaba a esa conclusión y se convertía aquello en una verdad de fe a través de un dogma. Entonces se cree por el dogma, no porque esté revelado directa y expresamente en las Sagradas Escrituras. De ahí que se habla de esa teología de los privilegios, que opacó un poco a esta teología de María como nueva Eva, que es mucho anterior. Acuérdense que en el año 165 que murió San Justino, y antes del año 165 ya él estaba escribiendo y ya había escrito y hablado de esto. Entonces, se ha tomado de nuevo esta teología de María Nueva Eva, ahora vamos a decir en la época moderna. Qué importante. Vamos a ver. Entonces, olvidado en los últimos siglos el tema de María como nueva Eva, el Vaticano II vuelve sobre el tema del paralelismo Eva
María. Y dice el Vaticano II en la Lumen Gentium: con razón pues piensan los santos padres, refiriéndose a lo que ya hablábamos ahorita, que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios. Eso es interesante, no fue un instrumento pasivo, dice el Vaticano II en Lumen Gentium, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. María cooperó a la salvación de los hombres. Como dice San Ireneo, sigue citando el Vaticano II, obedeciendo se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos afirman gustosamente con él, con San Ireneo, en su predicación, que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Aquello que se había anquilosado con la desobediencia de Eva, ahora se suelta con la obediencia de María. Que lo atado por la Virgen Eva con su incredulidad, y podemos decir también con su desobediencia, fue desatado por la Virgen María mediante su fe. Ahí está ese paralelismo de María entonces como la nueva Eva. Sigue diciendo el Concilio Vaticano II, y comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes, como vimos en el cuadro de San Ireneo ahorita, afirmando aún con mayor frecuencia que la muerte vino por Eva, la vida por María. Así dice Lumen Gentium en el 56, un número que yo les recomiendo a ustedes que repasen en el Concilio Vaticano II, en ese documento que se llama Lumen Gentium, luz de la gente, luz del mundo, en el número 56. Es precioso todo lo que abunda ahí el Vaticano II. Entonces, veamos algunas consideraciones y reflexiones sobre esto. El tema Eva María, olvidado en el tiempo de la Contrarreforma, como ya decíamos ahorita, por la mariología de los privilegios, ha sido con todo derecho rescatado por razones dignas de interés. Pero es un tema que pertenece a la historia de la salvación, es un tema importante, pertenece a la historia de la salvación, y que ha sido dejado a un lado por concepciones demasiado abstractas y reductoras. María, en esta historia y en la nueva creación anunciada por los profetas, tiene un puesto sin igual, el puesto de la Virgen María, que el paralelismo con Eva ayuda a poner en claro. Por eso es importante retomar esta teología de la nueva Eva, quizás más que toda la teología de los privilegios, porque esto sí que tiene una fundamentación bíblica y una fundamentación desde los orígenes de la era cristiana. Es muy importante. Y está arraigado en la temática de la salvación. Entonces, María en esta historia y en la nueva creación anunciada por los profetas, como decíamos, tiene un puesto sin igual. El paralelismo Eva-María ayuda a ponerlo en claro, ese puesto. Pertenece a una antropología en la que la mujer tiene su puesto. Eso es importante, porque hemos desfigurado toda esa antropología también. Y hemos puesto, como veíamos ayer, a la mujer en un papel y en un rol muy secundario. Entonces, así que eso está atestiguado porque Dios creó al hombre varón y mujer, el ser humano, varón y mujer, en Génesis 1:27. Esa evidencia está muy a menudo olvidada por la teología machista y abstracta. Hay que retomar todo esto nuevamente. El tema Eva María es una vía para comprender el plan de Dios en la historia de la salvación, como ya decíamos, donde María es un nuevo punto de partida. Oiga bien, María es un nuevo punto de partida, nueva Eva, madre del nuevo Adán, según el Espíritu, para que
nazca según la carne. A través de María, Jesucristo nace a la carne, a través de María. Los contenidos doctrinales sobreentendidos en el antiguo paralelismo patrístico Eva-María y en el calificativo de Nueva Eva han confluido en el tema reciente de la corredención. Ese es un tema vigente actual, el de la corredención. Tema expresado por aparecer María al lado de Cristo Redentor. Y muchos le llaman como la corredentora. Pero vamos a ver más adelante. El título de corredentora comienza a usarse ya de manera común entre los teólogos católicos en el siglo XIX. Ya ahí es más reciente. Y entre la Primera y Segunda Guerra Mundial del siglo XX. Ahí se habló mucho de María como corredentora. Como consecuencia del desarrollo de las cuestiones acerca de la mediación. Contemporáneamente, también, como ya decíamos, el Vaticano II, en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, afrontó y desarrolló la cuestión, que ya vimos también, pero no, oiga esto, no por razones de carácter pastoral, pero por razones de carácter pastoral, mejor dicho, y ecuménico, evitó utilizar el título de corredentora y hablar de corredención. ¿Oyó eso? Que el Concilio Vaticano II, aunque habló de la teología de María como nueva Eva, y la expone con claridad, y qué bueno, evitó referirse a María como corredentora, por razones de carácter pastoral y ecuménico. Luego vamos a ver más adelante. Hacemos una pausa nuevamente y entonces veremos más adelante lo que nos quiere decir esa temática y sobre la corredención. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Muy bien, pues continuamos con esta reflexión y con este curso que está impartiendo la Vicaría de Pastoral de la Diócesis de La Vega, porque hemos declarado que este año es año de formación. Nos ha venido toda esta situación de la pandemia, ¿verdad? Pero lo estamos aprovechando por los medios de comunicación y por las redes. Entonces vamos a continuar con el tema de la Virgen María, la nueva Eva. A través de los testimonios que hemos visto, se puede constatar que la asociación de María a Cristo en la obra de redención no es un invento de la Iglesia Católica en los últimos tiempos, sino que eso está arraigado en la Iglesia primitiva, en el siglo II de la era cristiana. La comparación Eva-María, tal y como está formulada en el siglo II, sitúa la colaboración de María, oiga bien, en el siglo II, oiga bien, sitúa la colaboración de María no en el Calvario, sino en Nazaret. Tremendo punto importante. Y ese es un punto de discusión teológica para hablar de la corredención. Entonces los padres de la Iglesia sitúan la colaboración de María no en el Calvario, sino en Nazaret, cuando asiente a la palabra del ángel. Vámonos a los orígenes. Es sin duda alguna un gran acierto este enfoque. La encarnación no se realiza sin el consentimiento de María. El mismo Concilio Vaticano II afirma: el Padre de la Misericordia quiso que precediera a la encarnación la aceptación de la Madre predestinada, para que de esta manera, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyese a la vida.
Es el número que ya hemos venido citando de Lumen Gentium, en el número 56 del Concilio Vaticano II. Centrar la asociación de María en sí, en el sí de la Anunciación, nos parece bien acertado. La encarnación es redentora desde el primer momento. Eso es importante. Desde el primer momento en el que el Verbo asume la naturaleza humana hasta la consumación en la cruz. Desde principio a fin. La encarnación es redentora. Y desde principio a fin, ahí estuvo la Virgen María. Entonces, hay que ver esa colaboración de la Virgen. Si la encarnación es redentora desde el primer momento, es evidente que quien contribuye a su realización está tomando parte activa en los efectos sobrenaturales que se derivan de ella. Una participación activa, no pasiva. María, pues, en la manera que influye en la encarnación, está influyendo en la redención. Mire, esos dos temas no se pueden separar. Encarnación y redención. Porque ¿para qué fue la encarnación? Fue para la redención. Y en esto también, que es obra de Jesucristo el Hijo, pero ¿hijo de quién? Hijo de María. Entonces, vemos asociada a la Virgen María en todo este proyecto. Si el papel de Eva en el pecado no fue meramente pasivo, oiga bien, ¿por qué no debe ser pasivo lo de la Virgen? Si nos vamos a los orígenes, oiga. Si el papel de Eva en el pecado no fue meramente pasivo, sino activo al lado de Adán y subordinada a él, hay que afirmar lo mismo de María, subordinada a Cristo, pero con un papel activo. Esta teología está contenida, ya decíamos, en la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el número 56, basándose en los padres de la Iglesia. Con esto, atención, que con esto no se le está quitando valor a los dolores de María junto a la cruz. Aunque la fuerza se pone en Nazaret, cuando ella dijo que sí, no se le quita mérito ni valor a los dolores de la Virgen María en la cruz, junto a la cruz, que diga. Toda la vida de María es una constante colaboración al plan de salvación en servicio maternal al Verbo encarnado. Toda la vida. Cuando dijo, he aquí la esclava del Señor, no fue para un momento, sino una entrega para toda su vida, introducida en el misterio de su Hijo. Hay momentos de alegría, de oscuridad y de dolor profundo. En cada uno de ellos, María es la compañera extraordinaria al lado de Jesús, incluyendo el momento del dolor junto a la cruz. San Juan Pablo II, en su carta sobre el dolor salvífico, nos dice, en ella, refiriéndose a la Virgen, en ella los numerosos e intensos sufrimientos se acumulan en una tal conexión que si bien fueron prueba de su fe inquebrantable, fueron también una contribución a la redención de todos. Qué interesante esa nota de San Juan Pablo, un santo, San Juan Pablo II. De María en la cruz, como decíamos ahorita, que esto no le quita ese mérito. Dice eso, se lo voy a repetir, lo que dijo San Juan Pablo II. En ella los numerosos e intensos sufrimientos se acumularon en una tal conexión que si bien fueron prueba de su fe inquebrantable, fueron también una contribución a la redención de todos. Durante mucho tiempo se ha centrado la colaboración de María a la salvación en el momento de la cruz y se ha llamado corredentora. Conviene recordar que ya desde Pío XII no se usa explícitamente en el magisterio de la Iglesia la palabra corredentora. Yo sé que hay muchos que me van a ver así, pero lo voy a decir y lo voy a repetir otra vez. Durante mucho tiempo se ha centrado la colaboración de María a la salvación en el momento de la cruz. Se ha olvidado el sí en Nazaret. Y se ha llamado corredentora.
Conviene recordar que ya desde Pío XII no se usa explícitamente en el magisterio de la Iglesia la palabra corredentora. La silencia totalmente el Concilio Vaticano II. La silencia. Es un título que, aunque pudiera admitirse, si se explica bien, crea serias dificultades en el diálogo con los hermanos separados, pues piensan que el término sugiere un cierto añadido por parte de María a la redención de Cristo. Y recordemos lo que ya dijimos al principio, que había dicho San Ambrosio, padre de la iglesia del siglo IV, cuando dijo: Jesús no tenía necesidad de ayuda para la redención de todo el género humano. Es verdad, no tenía como necesidad. Actualmente los hermanos separados entienden que al hablar de María como corredentora, la partícula co indica una aportación, que añade algo a la acción del agente principal, en este caso Cristo. Así, copiloto, codirector, etc. Aunque no es así como lo entienden los que la usan, los teólogos católicos. Sería una herejía pensarlo así, porque la mediación universal de Cristo no necesita de nada para ser completada. Eso es una verdad que la tenemos clara. Obsérvese cuando San Pablo en la carta a los Colosenses dice: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes. Oiga esto. Y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Anote esa cita. Colosenses 1, versículo 24. Colosenses 1, versículo 24. Repito la cita. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y complemento en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Señores, Pablo no se está refiriendo a que los méritos de Cristo hayan sido incompletos, y esto es importante, este tema, sino a la aplicación de esos méritos a los hombres, en la que tanto en tiempos de Pablo como ahora, las oraciones y los sufrimientos ofrecidos a Dios pueden favorecer la conversión de los corazones a Cristo. Ese es el punto. No es que la obra de Cristo estaba incompleta y que nosotros la vamos a completar. No es eso. Pero sí que hay algo, que nosotros somos los continuadores de la obra de Cristo aquí en la tierra y nosotros andamos predicando la conversión. Y el ofrecer nuestro sufrimiento asociado a los sufrimientos de Cristo, eso ayuda, eso se aplica para la conversión de los pecadores. Eso tiene ese efecto. Entonces ahí tiene todo ese sentido de la colaboración de la Virgen María para la obra de la redención. Por eso es que muchos teólogos la llaman la corredentora, aunque en la iglesia, en los últimos tiempos, desde el Concilio Vaticano II para acá, en el magisterio no se está usando oficialmente esa expresión para evitar malentendidos y evitar escandalizar a otras tradiciones, porque no solamente nosotros los católicos veneramos a la Virgen María. Yo tengo amigas que son luteranas que tienen su imagen de la Virgen y no hay quien le hable en contra de la Virgen. Luteranas. Los musulmanes, el pueblo musulmán, muchos de ellos tienen un gran respeto y veneración a la Virgen María. ¿Y qué decir de los ortodoxos, que son cristianos como nosotros, los ortodoxos? Tenemos diferencia porque ellos tienen los patriarcas en vez del Papa, pero tienen una devoción bellísima y extraordinaria a la Virgen María. Entonces, nosotros como católicos, ¿qué tenemos que hacer? Procurar buscar el buen entendimiento en torno a la Virgen María. No crear situaciones para que nos dividamos. Y así hay gente que andan buscando cómo engancharle 50,000 títulos arriba a la Virgen, sin importar que eso traiga divisiones. La Virgen no necesita que le enganchemos títulos. No, señor. Imagínese usted a la Virgen mirándonos a nosotros, peleándonos porque le estamos atribuyendo este título. La Virgen no vino a que le engancharan títulos, de por Dios. Ya ella hizo su obra desde la humildad, una obra de amor inigualable y como nadie la ha podido hacer ser humano. Entonces eso es lo que tenemos que ver nosotros. Y venerar a la Virgen, amarla, respetarla, encomendarnos a ella, confiar en su poder de intercesión.
y seguir creyendo que la obra de ella tuvo una gran participación en la redención de los seres humanos, en la salvación de los hombres. No, terminamos diciendo, no solo las mujeres pueden parecerse a la nueva Eva. Ah, porque eso es para las mujeres. No, eso es una teología aplicable para todos nosotros. Todos los hombres nos podemos parecer a la Virgen María. Ay, pero como, mire, el que se parezca a la Virgen María será el santo más grande. Parézcase a Jesucristo, ¿verdad? Pero el modelo humano que tenemos, visible así, es la Virgen María. Entonces, María es la que más se parece a Cristo. Parecerse a la Virgen es también viable para hombres y mujeres. Así que hagamos vida también nosotros en nuestros días todo esto que María también como nueva Eva hizo vida. Que así sea. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar. Bueno, ¿qué le pareció el tema? Interesante tema, qué hermoso. Ojalá que cada uno vaya con su Biblia descubriendo, que vuelva a releer esa visión de la Eva pasada y esta visión de María, la nueva Eva. El padre Porfirio en su exposición hacía mucha insistencia en volver a Nazaret. Por eso les pido que cada uno de ustedes busque la cita bíblica de San Lucas en el capítulo 1, donde aparece todo ese proceso de cómo María le dice sí a Dios. Y cómo en el capítulo 1, versículo 26, donde aparece el Magnífica, donde María se pone a disposición de la obra de redención. O sea, interesante que ahora yo les pido, por favor, que cada uno busque en su Biblia ese llamado de María, porque puede ser el llamado para ti esta noche, para ti en este momento, para ti que en este momento el Señor te puede estar llamando también a que le digas que sí al plan salvífico de Dios para ti, para tu familia y para toda la humanidad. Por eso quisiera insistir en esta idea, el sí de María. Es el sí que Dios te está pidiendo, que hoy tú le digas en medio de esta situación que estamos viviendo. Hoy más que nunca hace falta que muchos hombres y mujeres le digamos, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y entonces cooperar con el Señor, colaborar con Él en la redención de tantas familias, de tantas personas que necesitan también de que, al igual que María, vayamos y le proclamemos las grandezas y la maravilla del Señor. Así que bendiciones para ustedes. Seguimos en este proceso de formación. Agradecerle de nuevo a todos los medios que nos están colaborando con nosotros, a La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, a Radio Santa María, la emisora de la Gran Familia, a Microvisión, Canal 10 de aquí de La Vega, al ingeniero Pedro María, a Yunavisión en Bonao, y así a tantos medios a través de Facebook que nos siguen y a través de YouTube. Que el Señor les bendiga a todos y la Virgen interceda por cada uno de nosotros. Porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para